En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias. Buenos días, hermanos. Un placer de nuevo estar con ustedes. Hoy amanecí un poquito agripado en el cuerpo, o sea que si me notan más tranquilo que ayer, eso fue lo que pasó. El tema de la autoridad es uno que siempre genera conflictos en cualquier ámbito en que se quiera ejercer. Vivimos en una época donde se tiende a rechazar la autoridad, eso lo hemos visto en el día de ayer. Pero también es cierto, hermano, que esto se debe a una reacción extrema ante el abuso de autoridad que muchas personas asumen en los roles que le corresponden. Entonces se dan un extremo que vemos, entonces hay una reacción contraria. Pero como hemos visto ya, hermanos, es Dios mismo quien ha determinado que para que haya un orden en el funcionamiento de las distintas instituciones, hay personas que tienen que estar sobre autoridad y hay personas que tienen que estar bajo autoridad. Debe haber un esquema de autoridad en el matrimonio, en la familia, en el Estado, en los colegios, en las universidades y también en la iglesia. Y la iglesia, hermano, no es cualquier cosa. Ella ocupa, hermanos, un lugar central en los planes redentores de Dios. Dice Efesios 3:10, de este modo la infinita sabiduría de Dios puede ser dada a conocer ahora por medio de la iglesia. Oigan eso. La infinita sabiduría de Dios, ¿dónde se da a conocer al día de hoy? Hermano, estoy sorprendente. Dice por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. De modo que es importantísimo tener claro el tema de la autoridad de Dios en el ministerio pastoral y cómo debe ejercerse en el contexto de la iglesia. Pablo le dice a Timoteo en 1 Timoteo 3:15, en la segunda parte, te escribo para que sepas cómo debe de conducirse uno en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, columna y baluarte de la verdad. Y la autoridad del ministerio pastoral es parte de cómo uno debe saber conducirse en la casa de Dios. Yo quiero, hermanos, desarrollar este tema y lo que voy a ver es, en primer lugar, algunas presuposiciones a la hora de tocar este tema, para en segundo lugar ver algunos principios de cómo se debe de ejercer el ministerio pastoral. Algunas presuposiciones y luego algunos principios. Con respecto a las presuposiciones, hermanos, en primer lugar, es mi convicción de que el Nuevo Testamento establece que los términos pastor, anciano y obispo señalan el mismo oficio. Mire qué fácil. Pastor, anciano y obispo es lo mismo. En Hechos 20:17 dice la Biblia que Pablo mandó a buscar a los ancianos, estaba en Mileto, mandó a buscar a los ancianos de Éfeso, y cuando manda a buscar a los ancianos le dice, mirad por vosotros y por todo el rebaño, o sea que esos ancianos eran ¿qué? Pastores, en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, o sea que también eran obispos. Entonces, por fin, ¿cuál era de los tres? ¿Anciano, obispo o pastor? Sí, las tres cosas. La cual, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Tito 1:5 dice Pablo a Tito, por esa causa te dejé en Creta, para que corrigiese lo deficiente y estableciese ancianos en cada ciudad. Y dice, porque es necesario que el obispo sea irreprensible. O sea, establece ancianos porque el obispo debe ser irreprensible. Hermano, eso es difícil de entender. Yo no le veo la dificultad, de verdad. Pedro le dice en 1 Pedro 5:1, ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo también anciano con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, apacentad la grey de Dios, le dice a los ancianos, pero debería ser los pastores. ¿Y por qué no dice a los ancianos en vez de pastores? Porque pastor, anciano y obispo en la escritura se usa de manera intercambiable. Como dice Benjamín Merkle, en la escritura no vemos que se establezcan requisitos separados, uno para pastores y otro para ancianos, en ninguna parte del Nuevo Testamento. Hermanos, debemos de, y yo pienso, hermanos, y hago un llamado a que seamos bíblicos y a que yo sé que es difícil, ¿verdad? Porque el desarrollo de las denominaciones por años y por siglos, es difícil a veces uno cambiarlo. Pero hermanos, en la Biblia, pastor, obispo y anciano se usan para la misma persona, independientemente de que esa persona sea asalariado de la iglesia o no. Porque ahí se dice, no, lo que pasa es que el pastor es el que tiene un sueldo de la iglesia.
El anciano, no necesariamente. ¿Dónde está eso? En Primera de Rafael, capítulo 5, versículo 12. Búsquenlo ahí a ver si lo encuentran. No parece, ¿verdad que no? No. Son términos intercambiables, independientemente de que seas asalariado o tengas un trabajo secular. Un término tal vez más apropiado pudiera ser que hay pastores que son bivocacionales. Bueno, eso lo entiendo mejor, para identificar que hay pastores que tienen responsabilidad en la iglesia, pero trabajan secularmente, y hay otros que están a tiempo completo. Pero cuidado, hermano, con esas distinciones que a veces hacemos, porque podemos inconscientemente estar creando categorías de oficio que no están en la Biblia. Hermano, yo conozco iglesias que dicen, no, estamos de acuerdo, es lo mismo, pero por términos prácticos lo diferenciamos. El anciano es esto, obispo. ¿Y qué pasa, hermanos? En la práctica, tú le preguntas a un miembro, ese pastor, no, ese no es pastor, es anciano. O sea, sin querer hemos creado en la congregación una distinción que la Biblia no establece. O sea que, hermano Martín, yo le puedo llamar a partir de ahora obispo, obispo Martín, y no sé si está mal. Usted es un obispo, un anciano, un pastor, y cualquier otro aquí. En segundo lugar, el Nuevo Testamento asume que los que ocupan la función de pastores, obispos o ancianos deben ser del sexo masculino. Deben ser hombres, deben ser biológicamente hombres. Primera Timoteo 3:2 dice, el obispo debe ser marido de una sola mujer, o sea que debe ser biológicamente hombre. Y Primera Timoteo 2:11 que dice, yo no permito a la mujer enseñar. Pastor, pero que eso era culturalmente de esa época. No, porque la razón que da Pablo para esa instrucción no es cultural, es teológica. Dice porque Adán fue creado primero, después Eva, y Adán no cayó en transgresión sino Eva. O sea, lo que pasó, eso fue algo que pasó en la creación y en la caída. Y hermano, todo lo que pasó en la creación y en la caída afecta a la humanidad entera. De modo que lo que se da en este aquí, hermanos, va a estar vigente hasta que Cristo regrese. Aunque esté Cristo el pastor, pero que nadie está cumpliendo eso. Mira, aunque tú te quedes solo en el mundo, quédate solo con Dios, porque sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. El Nuevo Testamento asume que debe ser sexo masculino. En tercer lugar, y esto es importante, hermanos, y pastores, el Nuevo Testamento establece como patrón normal que en una iglesia local debe de haber una pluralidad de pastores, ancianos u obispos. El Nuevo Testamento establece como el patrón normal una pluralidad de pastores, ancianos, obispos, trabajando juntos en una misma iglesia local. En una misma iglesia local. La primera mención de los ancianos se encuentra en Hechos 11:30, donde Lucas nos dice que la iglesia de Antioquía envió una ofrenda a los ancianos de la iglesia de Jerusalén. A los ancianos en plural. Más adelante, en Hechos 15, aparece de nuevo los ancianos de la iglesia de Jerusalén actuando junto con los apóstoles en el concilio de Jerusalén. En Hechos 14:23, hermano, qué interesante este texto. Ustedes saben que Pablo y Bernabé estaban plantando iglesias. Y ellos la plantaban y no necesariamente establecían pastores ahí, eran nuevos creyentes. Pero dice que cuando regresaron a algunas de esas ciudades que ya estaban iglesias plantadas, dice en Hechos 14:23 que ellos constituyeron ancianos, en plural, en cada iglesia en singular. Ellos establecieron, mira, como hay mucha necesidad, vamos, tú, fulano ahí, fulano no, ancianos en cada iglesia. No se lo creo, pastor. Hechos 14:23, búscalo y léalo. Ese es el patrón normal del Nuevo Testamento. Y era una iglesia, hermano, que no tenían tal vez 1 año y medio de fundada, tal vez 2 años. No sabemos el tamaño, pero muchas de ellas posiblemente eran iglesias pequeñas, la mayoría. Y aún fueran iglesias pequeñas, había una pluralidad de pastores en cada iglesia local. En Filipenses 1:1, Pablo y Timoteo, dice el texto, Pablo y Timoteo, siervos de Cristo, a todos los santos en Cristo que están en Filipos, incluyendo a los obispos y diáconos. O sea que el obispo no es como se piensa hoy, ¿verdad? Que es un hombre que supervisa varias
obras, perdón, y en cada una de esas obras, entonces hay pastores. No. En la iglesia de Filipos habían varios obispos, porque en la Biblia, obispos, pastores y ancianos son intercambiables, y el patrón normal en la Biblia es que había una pluralidad. Santiago 5:14, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia para que oren por él. 1 Tesalonicenses 5:12 dice que debemos reconocer a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonesta, pues hablando posiblemente de los pastores en plural. Hebreos 13:17 dice y 13:24, obedeced a vuestros pastores. O sea que yo tengo que obedecer al pastor de esta iglesia, de la otra. No. Es que en una misma iglesia hay varios pastores. Y dice, yo debo de obedecer a los pastores. Por eso dice Wayne Grudem, en ningún pasaje leemos que una iglesia, no importa cuán pequeña fuera, tuviera un solo anciano. El modelo constante del Nuevo Testamento es pluralidad de ancianos en cada iglesia. En cada iglesia había ancianos que gobernaban y la cuidaban. Y dice Alexander S. Stroch, a nivel de la iglesia local, el Nuevo Testamento es claro, es un claro testimonio de un patrón constante de liderazgo pastoral compartido. Es decir, que el liderazgo de un grupo de ancianos es una sólida práctica bíblica. Una sólida práctica bíblica. Y hermanos, yo quiero insistir en eso porque en la práctica yo sé que eso a veces no es lo común. Hay esa idea como de que tiene que haber un hombre que el que dirija. Hermanos, en la iglesia hay que hacer la cosa como Dios dijo que se hiciera. En el matrimonio hay una cabeza, ¿verdad? El hombre. Están los padres sobre los hijos. Hay un presidente de una nación. Pero en el Nuevo Testamento dice que la iglesia debe estar gobernada por una pluralidad de ancianos, que son lo mismo que obispos, que son lo mismo que pastores. Que de paso, hermano, no se habla de una jerarquía dentro de esos pastores. O sea, no se dice, y dentro de esos pastores hay uno que él es, bueno, hermano, a veces para distribuir funciones en la iglesia, es bueno, sobre todo si la iglesia es grande, es bueno que haya a veces, ¿verdad? Bueno, fulano, encárgate más de esto, tú más de lo otro, pero al final, hermanos, todos los pastores son responsables de toda la iglesia. Y todas las ovejas de la iglesia son ovejas de todos los pastores. Hay unos que se dedican más a predicar, otros más a aconsejar, dependiendo de las circunstancias, pero todos los pastores de la iglesia son responsables de toda la iglesia. O sea que esas son las presuposiciones de nuestro primer punto. Hermanos, ¿se está entendiendo? En segundo lugar, entonces, hermanos, yo quiero que veamos la naturaleza de la autoridad en el ministerio pastoral. Los pastores tienen una autoridad derivada de Dios sobre la iglesia local a la que pertenecen. Ellos tienen autoridad sobre la iglesia. Dice 1 Tesalonicenses 5:12, ellos nos dirigen y nos instruyen en el Señor. 1 Timoteo 5:17 dice los ancianos que gobiernan bien. O sea que los ancianos gobiernan en la iglesia. De paso, ancianos en plural, ¿verdad? Los ancianos que gobiernan bien. Los ancianos gobiernan la iglesia. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta. Hay una obediencia y hay una sujeción. En tal sentido, hermanos, y verdad, no quiero lucir polémico, pero si lo soy, yo después que termine, yo me voy para República Dominicana y les dejo el problema a ustedes. Y mi esposa está ahí con el bulto preparado, o sea que nada más tengo que bajar. Hermanos, entendemos que si los diáconos o cualquier otra persona en la iglesia ha de ejercer alguna autoridad, la misma se hará por delegación pastoral. Porque la Biblia no le asigna en sí mismo a ninguna otra persona la potestad en sí misma para gobernar. En ninguna parte de la Biblia dice los diáconos que gobiernan bien. Búsquelo, no lo dice. Los diáconos trabajan por delegación pastoral.
Y los ancianos dicen, mira, ayúdame en esto, dedícate a las finanzas, ayuda a los pobres. Pero hermano, la Biblia dice, son los ancianos los que gobiernan. Y debemos, hermanos, ir al modelo de la palabra. Pastor, pero yo tengo 50 años haciendo de otra manera. Gloria a Dios, si el Señor te está mostrando ahora cómo es. Los ancianos son los que gobiernan. No debemos de ver el oficio diaconal como si fuera un poder legislativo. Yo no sé aquí, porque en un sistema presidencialista como Estados Unidos, como mi país, está el presidente, pero hay una cámara de representantes que son los que, hay cosas que tienen que pasar por ahí. Entonces hay que tener cuidado, hay que ponerse de acuerdo con el Congreso. No, hermanos, en el oficio diaconal en ninguna parte se presenta como si fuera el poder legislativo. Yo he visto iglesias, hermanos, que hay pastores que es que los diáconos no están en eso. Y están temblando ahí porque si yo tengo que ver cómo les ruego a los diáconos que lo aprueben. Hermanos, yo no veo eso en la Biblia. Yo no veo eso en la palabra de Dios. Los ancianos son los que gobiernan. Ellos, por un lado, gobiernan y pastorean. 1 Timoteo 3, 4, 5 dice que si un anciano no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará la iglesia de Dios? O sea que hay un símil entre lo que un esposo hace en su casa con lo que el pastor hace en la iglesia. Él cuida a la iglesia, así como los papás cuidan a los hijos. Los pastores deben de cuidar a sus ovejas. Hechos 20:28, Pablo exhorta a los ancianos a supervisar y pastorear la iglesia de Dios. Y hermano, ¿qué incluye eso? Eso incluye aconsejar a los hermanos, amonestar a los hermanos. Hay gente que si nada más con picarle el ojo se molesta y se va de la iglesia. Bueno, hermano, lamentablemente la iglesia no está hecha para el llanero solitario. El llanero solitario no puede ser miembro de la iglesia. La iglesia somos comunidad y no un club de leones, no un club no sé si aquí se usa eso, club de leones, club de Rotario, o sea, un club de algo cultural. No, no, hermanos. La iglesia es un hospital espiritual donde viene la gente enferma y donde Dios usa a los pastores que también son gente enferma para ayudar a otros que también están enfermos. Gente en necesidad, ayudando a gente en necesidad. Y los pastores, cuando es necesario, también tienen que amonestar. Claro, vamos a ver más adelante, con amor, en el lugar adecuado, porque hay pastores que son unos abusadores. Es otro tema, lo vamos a ver. Pero hermano, no podemos quitar, porque por huir de ese extremo, anular y dejar al pastor nada más como una gente que enseña, y cuidado con lo que enseña, pero no se mete en la vida de la iglesia. ¿Cómo que no se mete en la vida de la iglesia? ¿Y cómo yo puedo pastorear si no me involucro en tu vida? ¿Cómo yo puedo ayudar si no sé cómo está tu matrimonio? ¿Cómo tú estás con tu mujer? ¿Qué dificultades hay con tus hijos, en tu trabajo? ¿Cómo te va? ¿Con qué pecados tú estás luchando? Ay, pero yo no me atrevo a decírselo. Hermano, el pastor no se va a sorprender. No debería sorprenderse. Porque si tú estás aquí, es porque tú eres un pecador en necesidad. ¿Y para qué está la iglesia? Para, a través de la instrucción pública y del tú a tú personal, ayudarte a trabajar con esos pecados para que tú seas una mejor persona para la gloria de Dios. El pastor debe consolar, debe de animar, debe de orar por cada uno de los miembros de la iglesia. Por otro lado, hermanos, el pastor también está a cargo del ministerio de la predicación y de la enseñanza de la iglesia. Eso no quiere decir que un hermano no pueda predicar en un momento dado si tiene el don, pero los encargados oficiales son los pastores. Por eso en 1 Timoteo 3:2 se dice que debe ser un requisito del pastor que sea apto para enseñar. Es el único requisito que no es moral, porque los demás son cosas morales que todo el mundo debería tenerlo. Irreprensible, marido de una mujer, sobrio, prudente. Eso deberían todos los cristianos tenerlo. Ahora dice apto para enseñar. No todos los cristianos son aptos para enseñar. Tú tienes que tener un don para eso. Así como los diáconos. ¿Qué don deben de tener los diáconos? ¿Don de qué? De servir. No se dice que los diáconos deben de tener don de enseñanza. Puede que lo tenga, pero no es algo esencial. Pero el pastor debe tener don de enseñar. Por eso cuando se armó en Hechos 6 el problema con las viudas
que eran desatendidas. ¿Qué dijeron los apóstoles que estaban funcionando como pastores? Encárguense ustedes de las mesas, porque no es correcto que nosotros abandonemos el ministerio de la palabra de Dios para servir a las mesas. Los pastores están encargados de predicar la palabra de Dios. 1 Timoteo 4:11, esto manda y enseña. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura de las Escrituras, la exhortación y la enseñanza. ¿Y cómo debe ser la predicación del pastor? No, yo he visto gente que, hermanos, yo quiero hablar de este tema, pero yo no quiero que se sientan mal. Ustedes deberían, hermanos, tener cuidado con las cosas que ven en la televisión y, pero no se sientan mal, hermano, no, porque, porque es la Biblia que lo dice. Entonces, oye, me casi llorando. Al final la iglesia termina cogiéndole pena al pastor. Ustedes se ríen porque ustedes han visto eso. Nada más no soy yo. No, hermanos. Pablo le dice a Tito 2:15, esto habla, exhorta y reprende con toda autoridad. Y dice, y que nadie te menosprecie. Que nadie te menosprecie. Y hermano, eso puede provocar que haya gente que se vayan de la iglesia porque no le gusta que lo confronten con la palabra. Hay gente que lo que quieren es que le pasen la manito. Hay momentos para pasar la mano. Hay momentos para dar el cocotazo. Pero tú, hermano, para el bien de tu alma. Busca, hermano, un ministerio donde tú seas enfrentado con la palabra. Donde tú salgas convicto de pecado. Donde, hermano, te abran la herida por el pecado, pero también te sanen con la cura del evangelio de Jesucristo. De modo que el pastor debe hablar con autoridad. Eso no significa que el pastor debe ser un pleitero. Hay pastores que son pleiteros, que les gusta contender por contender. Hay que tener cuidado, los pastores, nos pasa a todos, que debemos de tener cuidado de no sonar todo el tiempo controversiales. Hay momentos para controversias, pero hermanos, hay momentos en que el pastor tiene que estar en sanar, en curar, en estar, inclusive a veces nos conviene al pastor estar en un perfil bajo en el sentido de concentrarnos con las necesidades de la iglesia. La enseñanza con autoridad debe ser impartida con amor y aun cuando sea necesaria la amonestación, dentro de la amonestación tiene que haber consuelo. Pero hermanos, al final es una enseñanza con autoridad. Es una enseñanza con autoridad. De modo, hermanos, que hay un sinnúmero de decisiones del día a día que se debe tomar en la vida de la iglesia relativa al culto, a los ministerios, decisiones administrativas, que los pastores son los que están llamados a tomar esas decisiones. Esta autoridad no es algo que deba ser forzada a la congregación como si fueran niños, sino que uno tiene que guiar a la congregación, mostrarle, darle razones. Como dice Thomas Schreiner, Pablo no dice que los líderes tienen que obligar a los miembros a someterse. Él insta a la congregación a someterse al liderazgo de forma voluntaria y con gusto. La congregación toma la decisión voluntaria de seguir el liderazgo, así como las esposas con los esposos, que veíamos ayer, ¿se acuerdan? Pablo no da instrucciones para que los líderes obliguen a la congregación a someterse. No, los pastores gobiernan, pero se le dice a la congregación, obedece a tus pastores, que a ti es que te conviene. Es para el bien de tu alma. Y yo sé, hermano, que lamentablemente muchos pastores han fallado en este punto. Yo lo sé, yo lo he visto. Usan pasajes de la Biblia, como es lo que hemos mencionado, obedeced a vuestros pastores de una forma incorrecta. ¿Para qué? Para forzar a hacer cosas que son cuestionables, para someter a los miembros, para fines de los pastores que pueden ser hasta fines buenos, pero tienen una forma de imponer eso, hermano, que cae en el abuso espiritual. Como dice Michael Kruger, el abuso espiritual es cuando un líder espiritual ejerce su posición de autoridad espiritual de tal manera que manipula, domina e intimida a los que están bajo su mando como un medio para lograr lo que él considera que son objetivos bíblicos o espirituales. Y hermano, aunque el fin sea bueno, a veces ni siquiera el fin es bueno, pero al que el fin sea bueno, los medios no justifican los fines. No somos pragmatistas aquí. No lo somos. Por supuesto que si hay una persona que no está dispuesta a someterse a la autoridad pastoral correctamente ejercida, a pesar de tener la instrucción adecuada al respecto, entonces hay que hablar con esa persona, hay que
ver qué es lo que está pasando, porque puede haber un problema del corazón que tal vez uno pueda ayudarle, porque pudiera ser, aunque esa actitud sea dañina para otros miembros de la iglesia, y uno como pastor tiene que tratar esas cosas, pero, hermanos, el pastor pudiera estar actuando bajo una motivación incorrecta. Hermanos, pastores aquí, y cualquiera que nos oiga que sea pastor, cuidado con la motivación con la que queremos conseguir las cosas. Porque hay pastores que ven un peligro en la iglesia, pero entonces usan medios que no son sanos para... Entonces, hay alguien que me está trayendo problemas, vete de la iglesia, porque tú eres un problema. Sí, pero espera, pero vete de la iglesia, pero tú tienes primero que tratar con el corazón de esa persona, reunirte con él, ver qué pasa, aún decirle, mira, dime si hay algo que tú ves mal en mí, porque el pastor también tiene que, se equivoca, y así como el esposo tiene que decirle a la esposa, dime que estoy haciendo mal en mi liderazgo, los pastores también tienen que ser transparentes con su congregación y estar abiertos a las críticas constructivas, pero críticas al fin y al cabo. Y en ese sentido, hermano, los pastores caemos y podemos caer en orgullo y soberbia, sobre todo cuando sentimos que hay cosas que se nos están yendo de la mano. De nuevo cito a Kruger, el abuso suele ocurrir porque un pastor está tratando desesperadamente de controlar su situación, quiere controlar a su personal, quiere controlar la dirección de la iglesia, y como hay que mantener la lealtad a toda costa, no se puede permitir que nadie se descarrile de lo que es su visión y su ministerio. Y cuando la gente se sale de la línea, lo que tiende a suceder con los seres humanos, entonces él saca el látigo. Y hermano, es terrible aún cuando pastores desde el púlpito le decimos tiran pullas en República Dominicana, y no sé cómo se dice aquí, indirectas. Así mismo, eso es lo bueno de estar en la madre patria, que todo lo hemos aprendido todos de ustedes, lo bueno y lo malo. Y es penoso, hermanos, de verdad, cuando pastores toman el púlpito para tratar de que alguien se vaya de la iglesia. Otro autor añade, es posible llegar a estar tan decidido a defender un lugar de autoridad espiritual, una doctrina o una forma de hacer las cosas que se quiere y se abusa a cualquiera que lo cuestione o no esté de acuerdo o no comparte espiritualmente lo que uno quiere. Cuidado, pastores. Cuidado, líderes, con respecto a estas cosas. Los pastores debemos de actuar de forma piadosa, con paciencia y humildad a la hora de ejercer nuestra autoridad en la iglesia. O sea que cuando Pablo le dice a Tito, es todo lo contrario, todavía reprende, no está diciendo grita a la gente, eso no. O sea, reprender con autoridad no hablarle mal a una gente. Ni que decir, a partir de ahora las cosas van a ser como yo. No, eso no. Eso es abuso de autoridad. Ahora, hermanos, los pastores no solamente debemos de ser sabios en la forma de ejercer la autoridad, sino que debemos reconocer cuáles son los límites de nuestra autoridad. Y eso nos lleva, en tercer lugar, a ver eso, los límites de la autoridad pastoral. Los límites de la autoridad pastoral. Estoy un poquito más lento hoy, hermano, por lo que le dije, pero yo voy a terminar mi material, aunque después que termine, debe que caiga aquí, pero con la satisfacción de que lo terminé. Mi café. Como quiera, esta es mi última tanda, o sea que... ¿Cuáles son los límites de la autoridad pastoral? Yo voy a mencionar varios, hermanos. En primer lugar, la autoridad pastoral debe estar limitada a aquellos aspectos en lo que es la congregación la que tiene que dar su aprobación. Repito, importante, hermanos, la autoridad pastoral debe estar limitada en aquellos aspectos en la que es la congregación la que debe dar su aprobación. Ahora, hermano, yo sé que hay diferentes convicciones con respecto a este tema y en ese sentido respetamos eso, pero yo, hablando de lo que es mi convicción, que en ese sentido, en nuestro caso, nosotros entendemos que hay decisiones que la iglesia tiene que aprobarla para que un pastor pueda ejecutarla, como es la recepción o la expulsión de un miembro de la iglesia, o el poner en disciplina a un miembro, la elección de oficiales de la iglesia, la preservación del evangelio, son responsabilidades de la iglesia. Y en ese sentido, en mi convicción, el pastor no puede simplemente, mira, tú eres pastor, fulano te va de la iglesia, fulano está en disciplina, fulano, no. Hay una participación de la iglesia cuando dice, si no oye uno, dos, dilo a la iglesia. Y si no oye a la iglesia, o en 1 Corintios 5, cuando dice Pablo, todos ustedes reunidos, cuando había una gente que estaba viviendo con la mujer de su padre, dice, ustedes todos reunidos, expulsen al perverso entre vosotros. Yo veo, hermanos, ahí una involucración de la iglesia
O cuando los apóstoles dijeron, Hechos 6, escoged entre ustedes a 7 hombres. Entonces, la autoridad pastoral es limitada en aquellas cosas en la que la congregación tiene que dar su aprobación. En segundo lugar, y este es muy importante, la autoridad pastoral debe estar limitada cuando la Escritura no impone una carga específica sobre la conciencia de los hermanos en aspectos que son convicciones personales. Yo voy a repetir eso. La autoridad pastoral debe ser limitada cuando la Escritura no impone una carga específica sobre la conciencia de los hermanos en aquellos aspectos que son convicciones personales. Ay, hermanos, cuántas cosas uno ha visto en la vida cristiana y las veces que se ha violentado esto. Como pastor, yo no tengo autoridad para decirle a un miembro de la iglesia, mira, fulano, estudiate ingeniería, que eso es lo que tú, te va a ir bien. No, estudiate ingeniería. Pastor, pero yo quiero ser abogado. Estudiate ingeniería, yo te lo estoy diciendo. Pero ¿quién eres tú para decirle lo que tiene que estudiar? ¿Pero qué es eso? Yo recuerdo, hermano, una persona, no, yo tenía un carro, pero ya el pastor me dijo que no compre más ese carro de nuevo, esa marca de carro, porque esa marca de carro no te va a ir bien. Entonces o sea, el pastor tenía que decirle qué marca de carro comprar. Pero ¿y qué es eso? Eso no le corresponde a un pastor. O si un soltero de la iglesia, ¿con quién se tiene que casar? Y el fulano, mira, esa es. O a veces al revés, a la hermana de la iglesia, mira, ese es. Amén. ¿No? Yo señalé así, hermano, de casualidad. Hermanos, el pastor no debe meterse en eso, a menos que sea una persona incrédula. Si es incrédula y es un miembro de la iglesia creyente, yo tengo con la autoridad de decir, no, la Biblia prohíbe el matrimonio, el yugo desigual. Pero si es creyente, hermanos, yo no tengo autoridad para decirle con quién se debe casar. Y si usted piensa que no le conviene, yo puedo aconsejarle. Y decir, mira, a mí me parece que esa persona no te conviene. Pero es un consejo, no es una orden. Si decide casarse, no está pecando, porque lo que dice la palabra es que debe ser en el Señor. Oye, hermano, qué difícil a un pastor se le hace entender esas cosas. Yo recuerdo a mi papá, que falleció hace varios años, y conoció al Señor antes de morir, pero mi papá era especial porque mi papá decía, yo no doy orden, yo doy consejos, pero ahí sí tú no te llevabas del consejo. Esto es un consejo, ay, el lío si yo no me llevaba del consejo. Hermano, consejo es consejo. Y parte de la prudencia de la gente es escuchar el consejo. O sea, si un pastor te aconseja algo, mi hermano, presta atención porque puede ser que tenga razón. Y si te lo dicen tus padres, pues escúchalo también. Pero son consejos. Y la autoridad pastoral, los pastores tienen que saber cuáles son los límites. Yo recuerdo un hermano que estaba enamorado de una hermana, un soltero. En una iglesia de estas que son un poquito místicas, ¿verdad? Había un poquito de misticismo y estaba enamorado y él estaba preparado y la muchacha ahí. Y cuando había que pedirle permiso al pastor. Y hermanos, no hay que pedirle permiso al pastor. Ahora, ¿es saludable pedir consejo primero? Sí, es saludable. Pero el tema es que él dijo, pastor, mira, me interesa fulana, ¿puedo hablar con ella? "Mm, no hable con ella todavía. ¿Pero por qué, pastor? Es que yo no lo siento. Pero yo sí. Tranquilo. Lo de yo sí lo agregué yo, ¿verdad? Una forma de dar un poco. No te preocupes, pero ¿y qué hago? Ora. Oiga, regozo que otro tiburón se lleve la presa. Y ese hermano tuvo que esperar como un año. Un año. No te preocupes que yo voy a estar orando y yo te aviso. Oye, yo te ora. Estoy ya, todo tranquilo. Muchacho desesperado. Gracias a Dios que finalmente se casaron, pero hermano, eso no es autoridad de un pastor. Y cuando los pastores quieren arrogar esas cosas, ¿sabes qué pasa? Que los pastores se cargan demasiado. Nos cargamos por cosas que no tenemos que cargarnos. Y terminamos, decimos a tu amigo explotado. ¿Se usa esa palabra?
también, madre patria. Terminamos, porque cogemos, ya de por sí el pastor tiene muchas cosas de las que preocuparse. Entonces, te está cogiendo más cosas de la cuenta. Yo no tengo ningún derecho, hermanos, a legislar sobre las conciencias de los otros en cosas que son aún de convicciones personales. Nosotros vivimos en República Dominicana, un país turístico. Igual que aquí, ¿verdad? Que aquí hay una playa. Y yo conozco personas que dicen, no, no, yo no puedo ir a la playa. ¿Por qué? Porque mi pastor no va a la playa. Y hermano, el pastor puede tener razones, pero hermano, el pastor no puede imponer eso en la conciencia de la gente. No, no sé si me captan, hermanos. De hecho, esa es la belleza de la pluralidad de pastores, hermano. Nosotros yo vengo de una iglesia que éramos 10 pastores, la iglesia bíblica del Señor Jesucristo. Ahora nada más me queda un pastor porque salimos, Pastor Saladín y yo, a plantar una iglesia. Entonces, de tener 9 pastores, ahora tengo uno solo. Pero una de las bellezas, hermano, era que todos esos pastores eran tan diferentes uno del otro. Hay uno que nunca va a la playa, hay otro que si fuera por él vivir en la playa. Hay uno que le gusta la música clásica, hay otro que aborrece la música clásica. Hay uno que le gusta tal. Y hermano, que eso es saludable. Porque la iglesia no se pone a estar haciendo la cosa porque el pastor lo hace. Más bien se enseñan los principios de la palabra de Dios y ya tú delante del Señor, tú decides cómo tú haces las cosas. Porque tal vez a ti te guste algo, no te guste o no te convenga, al otro le convenga. Hermano, ¿se entiende el punto? Y por eso ese es el problema de los pastores que están solos en sus iglesias. El pastor que es único en su iglesia, hermano, es el único parámetro. Entonces la gente lo va a ver a él y le va a ver, pero yo veo que el hermano Will lee 10 libros a la semana. Y yo ahí nada más apenas leo la primera página, las 3 primeras páginas. Y me siento mal porque el pastor Will dice, pero si yo fuera pastor junto con Will, yo no leyera 10 libros a la semana. Entonces se entera, cada hombre es diferente. ¿Se entiende el punto, hermanos? Debemos de cuidarnos. Y hay cosas, hermano, en las que yo puedo decir, mira, fulano, como pastor, decir, yo creo que no te conviene, pero yo no te puedo poner en disciplina si tú decides seguir ese curso de acción. A menos que se esté violentando un principio de la palabra de Dios. Cuidado, pastores, con tratar a los miembros de la iglesia como si fueran tus hijos. Hermano, a tus hijos tú sí tienes autoridad para decirle, mira, hasta a las 10 de la noche tienes que estar en la casa. No te me juntes con fulanita. A tus hijos tú tienes autoridad. Pero yo no tengo autoridad, hermano, para yo decirte a ti a qué hora tú tienes que llegar a tu casa. Ni decirte a ti a qué hora tú tienes que decir a tu hijo que llegue a la casa. Porque eso es una responsabilidad que es tuya delante de Dios. Cuidado en ese sentido con imponer cosas a los miembros que la Biblia no te llama a imponer. En tercer lugar, la autoridad pastoral debe estar limitada en aquellas esferas que le corresponden a otras instituciones que ejercen autoridad. La autoridad pastoral debe estar limitada en aquellas esferas que es a otras instituciones que le corresponde ejercer la autoridad. Ya lo acabo de alguna forma de decir ahora. También el hermano Martín lo dijo ayer en ese, hermano, excelente mensaje. Si usted no estuvo aquí ayer y usted puede oír un mensaje, oiga el mensaje del pastor Martín, que para mí fue de mucha bendición. Y yo le dije a él, usted no parece gringo, usted parece latino, porque así que me gusta, así duro, duro. Hay aspectos de la vida, hermanos, que no es el pastor que le corresponde juzgar, es el Estado. Y hay cosas que son de la iglesia y hay cosas que son de la familia. Y el pastor debe entender eso. Ahora, hay cosas que se pueden cruzar, ¿verdad? Si en un momento dado un miembro de la iglesia comete un crimen, bueno, la iglesia debe disciplinarlo, pero también si violó una ley, el Estado también tiene que actuar y eso puede pasar, pero no dejan de ser instituciones distintas. Yo no puedo castigarlo, de que meterlo en la cárcel y el Estado no puede de que ponerlo en disciplina, no, eso es de la iglesia que le corresponde. Entonces, hay que aprender a tener esa distinción. Cuarto lugar, la autoridad pastoral debe ser limitada cuando hay una pluralidad de ancianos actuando en la misma congregación. Cuando hay una pluralidad de ancianos actuando en la misma congregación. Si la iglesia tiene una pluralidad de ancianos, entonces la autoridad pastoral se limita, porque muchas de las decisiones que se toman tienen que ser en consenso.
O sea, yo no puedo decir en mi iglesia, no, vamos a hacerlo así, ¿no? Pero y el pastor Saladín tiene que estar de acuerdo, porque somos 2 pastores, y antes eran 10 pastores, y entonces eso se limita. ¿Por qué? Porque, hermano, los pastores somos el cuerpo pastoral, los que gobiernan, y tiene que haber consenso, o por lo menos una mayoría de votos, si hay que tomar una decisión, bueno, algo hay que hacer, bueno, por lo menos la mayoría debe de estar de acuerdo. Sabemos que dentro de un consejo de pastores puede haber diversidad. No necesariamente cada pastor va a estar haciendo lo mismo y con la misma frecuencia. Y esa diversidad se ve más cuando el consejo pastoral crece más. Hay pastores a veces, dentro de un consejo de pastores, pastores que tienen más madurez. Y, hermano, imagínense, yo tengo menos años en el ministerio que el pastor Saladín. Yo tengo 11 años. El pastor Saladín tiene 30 y pico de años. Entonces, si eso es así, hermano, si yo soy un hombre sensato, yo tengo que confiar en que si tenemos una diferencia, posiblemente él tenga la razón. Y tengo que descansar en eso. Ahora, hermano, una cosa es eso y otra cosa es decir, como él tiene más experiencia, el voto de él vale dos. No, porque yo no veo en la Biblia que haya una jerarquía dentro del consejo de pastor. A la hora de votar, el voto es el mismo. Usted sabe que yo no creía, hay gente que no cree en eso. No, eso no es real. Y yo voy a confesar un pecado aquí. No se lo digan a nadie. Cuando yo entré al ministerio pastoral, al IBCJ, yo en el fondo decía, no, aquí seguro que hay uno que es el que manda. Aquí hay uno que, porque eso sí que funciona. Y es fulano de tal. Ustedes se imaginan quién. Y hermanos, yo me sorprendí cuando yo entré y yo comencé a ver las decisiones que había que tomar y las cosas, sí. Y, y yo decía, no, no, y venía Sugel Michelén, vamos a hacer tal cosa. Y el otro decía, Sugel, pero eso es un disparate. ¿Qué? Eso no funciona porque si hacemos eso así va a pasar esto. Y otro decía, ¿es verdad? Ay, ¿verdad? Y el mismo Sugel Michelén, tal vez que es más conocido, decía, wow, ay, si me hubieran dejado a mí solo, qué lío se hubiera armado. Yo pensaba que era genial y me di cuenta que equivocado pudo haber estado. Yo recuerdo una situación una vez que se dio que hubo una diferencia de criterios. Acuérdense que yo le dije que no se lo digan a nadie, ¿verdad? Pero nada. Una vez había una diferencia de criterio, oigan eso, entre Sugel Michelén y yo. Fíjense, Sugel Michelén y Rafael Alcántara. ¿Quién en un contexto normal, a quién se iba a seguir? Bueno, obviamente. Pero recuerdo que tuvimos una diferencia con respecto a un caso que había que manejar en la iglesia, que él me decía, mira, tú eres que tienes que manejar ese caso, por esto, aquello. Yo le dije, pastor, no estoy de acuerdo. Yo creo que usted que debe manejarlo, porque usted que tiene la carga con esa persona. Una situación en particular, no importa lo que es. Y tuvimos que llevarlo al consejo de pastores. Y cuando lo llevamos al consejo de pastores, al final la mayoría de los pastores dijeron, Sugel, ¿eres tú que tienes que hablarlo? Pero, y estaba muy convencido, pero, ¿eres tú que tienes que hacerlo? Por esto, por esto. Y al final, hermanos, bueno, si eso es así, me someto a mis pastores. Y el pastor tuvo que tratar el caso. Y él mismo lo dijo, yo lo estoy haciendo por obediencia pastoral, aunque yo entiendo que debe ser Rafael. Wow, hermano, para mí eso fue tan aleccionador, no sé cómo usar, qué palabra usar, pero yo dije, wow, Señor, ayúdame a aprender de la humildad de estos hombres, que se saben aún someter unos a otros, aun cuando no estén de acuerdo, pero que entienden que, bueno, la mayoría de los pastores decidieron esto, vamos a hacerlo de esta manera. Y hermanos, y se pueden equivocar, déjenme decirle, o sea, puede ser que la mayoría de los pastores decidan algo y resulta que no, que se equivocaron. Pero hermano, aunque se hayan equivocado, lo importante es hacer lo correcto. Y a lo mejor era a mí que me tocaba, pero se decidió así. ¿Y qué vamos a hacer? No, los pastores lo decidieron, los pastores vamos hacia adelante. Y nos equivocamos, nos equivocamos. Y si hay que pedir perdón, se pide perdón. Pero la autoridad pastoral se limita cuando hay otras personas en el consejo pastoral. Lo que pasa es que hay pastores que imponen las cosas, ¿verdad que sí? Hay iglesias que tienen consejo de pastores, pero cuidado con contradecir a tal pastor. Pero hermano, yo estoy enseñando lo que veo en la palabra de Dios, no lo que se ve en la experiencia práctica.
Yo entiendo que en la iglesia puede haber una persona que se destaque más, que tenga un don de predicación más avanzado, como le llaman, un primero entre sus iguales. Eso puede pasar. Y que las personas lo conozcan esa iglesia por esa persona, eso no está mal. Ahora, lo importante es que ese consejo de ancianos, cuando se reúne a deliberar, a la hora de votar, el voto valga lo mismo. Y que no hayan imposiciones ni manipulaciones para que se haga lo que diga fulano de tal. Como dice Mark Dever dice, como es usual, el pastor que más predica, su influencia sobre la iglesia y sobre el resto de los pastores es evidente, si es el que más predica. Pero él sigue siendo un anciano en la misma categoría de los demás hombres que han sido llamados por la congregación como pastores de la Grey. Wow. Sigue siendo un anciano más dentro de ese consejo de pastores. Algunos pastores ven esto como un problema. Ay, mi madre. No, yo lo veo como una bendición. Eso contribuirá a que la iglesia se libre de un líder autoritario. Cuando cada pastor se considera una oveja del otro. ¿Cuál es el principio aquí, hermanos? ¿Y qué es lo que yo creo? Que aún los pastores somos ovejas. Ustedes son ovejas, pero yo le voy a dar una noticia. El pastor es una oveja también. Y por eso yo necesito otro pastor. Como dice Sujel Michelén, es muy difícil que surja un dictador en la iglesia cuando hay un grupo de pastores que se están cuidando entre sí y todos tienen la misma autoridad. Eso ayuda también a evitar malas decisiones, como hemos dicho. En tal sentido, Alexander Stross dice lo siguiente: la única esperanza para romper con el terrible abuso de la autoridad pastoral que afecta a muchas iglesias es que haya verdadera rendición de cuentas entre líderes iguales. ¿Qué quiere decir eso, hermano? Que Saladín puede mañana decirme, Rafael, ven, yo quiero hablar contigo. ¿Qué tú estás haciendo en tu tiempo libre? ¿Qué tú estás viendo en la televisión? ¿Cómo tú estás tratando a tu esposa? ¿Cómo tú puede hacerlo? Pero también yo puedo hacerlo con él. Verdadera rendición de cuentas. Y hermano, al final, eso va a ser de beneficio para todos, para la iglesia y va a ser para la gloria de Dios. Hermano, para concluir, yo doy gloria a Dios, hermano, de que yo tenía temor de que no voy a poder terminar el mensaje, pero lo voy a terminar. Hermanos, pastores, recuerden que la iglesia no es tu propiedad. Ay, pero en mi casa, sí, pero la iglesia no es tu propiedad. Ay, pero el local lo conseguí yo, pero la iglesia no es tu propiedad. No, eso no es una empresa. La iglesia le pertenece al Señor. Y Él nos ha dado el gran privilegio de ser colaboradores del Señor en el ministerio pastoral. Cuidémonos de manejar la iglesia como si fuera un proyecto personal, haciendo cosas que se nos ocurre. Yo quiero hacerlo así. Sí, pero tú tienes que preguntar al dueño de la iglesia y el dueño es Cristo. Para eso están las cartas del Nuevo Testamento. Por eso Pablo le dijo a Timoteo, te escribo para que tú sepas que si yo me tardo, sepa cómo tú tienes que conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, columna y baluarte de la verdad. Por eso, mi hermano pastor, si al escuchar estas cosas tú te has sentido convicto de pecado, ya que sabes que has fallado en alguna de estas cosas que hemos mencionado, entonces, pastor, ve al Evangelio de Jesucristo, donde se te promete el perdón de tus pecados y la aceptación por lo que Cristo hizo en la cruz por todos nuestros pecados. Porque, hermano, Cristo tuvo que morir por todos nuestros pecados pastorales y ministeriales. Y gloria a Dios por eso. Los pastores, al igual que cualquier otra persona del mundo, también necesitamos el Evangelio de Jesucristo. Y hermano, pastor, tal vez tú tengas muchos cambios que hacer en tu vida a la luz de lo que has escuchado. Tranquilo, de forma paulatina. O sea, a lo mejor tú eres un pastor solo y dices, ay, tengo que poner más pastores, pero eso tampoco es automático, porque tampoco tú vas a poner a cualquier gente. Posiblemente es la voluntad de Dios que eso tome un tiempo, en tu caso específico. No podemos de repente meter personas por meterla tampoco. Cualquier cambio debe ser paulatino, con la ayuda del Señor, en el tiempo del Señor. Lo importante es que tú tengas la convicción clara de hacia dónde tú debes de ir. Que tú sepas, mira, este es el modelo correcto, esta es la forma correcta, para allá vamos con la ayuda del Señor y en el tiempo del Señor. Ánimo en el proceso, pastor, que vale la pena hacer la obra del ministerio por amor de Jesucristo y de su obra. Y a todos aquellos que no son pastores, yo les digo, hermanos, si el Señor te ha dado pastores fieles o un pastor fiel, mi hermano, dale gracias a Dios por ese pastor o por esos pastores. Recuerda que ellos no son perfectos. Ellos no se las saben todas. Recuerda que tienen las mismas dificultades que tienen otros. Tienen que pagar la luz.
tienen que llevar al niño al colegio, se enferman, se equivocan. Puede que un día se le coja un pique. ¿Se entiende eso? Coger un pique. O sea, se puede molestar un momento dado y bueno, no debió hacerlo, pero no son perfectos tampoco. Bueno, yo como pastor he tenido que pedirle perdón a mi esposa porque tal vez no le hablé mal en un momento dado. Y a veces hemos tenido que nosotros buscar consejos de otros pastores. A pesar de que seamos, de que yo sea pastor. Iba a decir a pesar de que seamos pastores. No, mi esposa no es pastora, no. No es pastora. Ella es la esposa del pastor. Dale gracias a Dios si Dios te ha dado pastores fieles. Apoya a tus pastores. Anima a tus pastores. Aprecia a tus pastores. Cuando puedas, recompensa a tus pastores. Recompensa a tus pastores. Hermanos, los pastores se viven y desviven por amor a tus almas, a tu alma. Ora por ellos, anímalos. Invítalo a tu casa. Un día que pueda, bríndale un postre, bríndale un dulce. Y si lo hace muy bueno, inclúyeme a mí también, que yo voy, aunque no sea tu pastor. Si tiene una casa en la playa, yo me sacrifico y acompaño para. Dale gracias a Dios por tus pastores. Y yo quiero concluir citando 1 de Pedro 5, del 1 al 4, que dice: por tanto, a los ancianos entre ustedes, exhorto yo, anciano como ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo y participantes de la gloria que ha de ser revelada, pastoreen el rebaño de Dios entre ustedes, velando por él, no por obligación, sino voluntariamente, como quiere Dios, no por la avaricia del dinero, sino con sincero deseo, tampoco como teniendo señorío sobre los que le han sido confiados, o sea, sin ese autoritarismo, sino demostrando, pastores, ser ejemplo del rebaño. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, ustedes recibirán la corona inmarcesible de gloria. Hermanos, qué gran privilegio y qué gran responsabilidad es la que tenemos los pastores. Que la esperanza de lo que se nos promete nos conceda cumplir fielmente con nuestra responsabilidad para que ciertamente cuando aparezca el príncipe de los pastores podamos recibir esa corona inmarcesible de gloria. Hermanos, que el Señor les bendiga. Amén.